Así que la semana pasada nuestro mensaje fue la esperanza, el ancla del alma. Quiero continuar con este tema. El mensaje de esta mañana se titula Gozosos en la esperanza. Ahora bien, la Biblia nos dice que hagamos eso. En Romanos 12:12, el apóstol Pablo nos da sabiduría sobre cómo camina el vencedor. En Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Ese es el estilo de vida del vencedor. La semana pasada hablamos de la esperanza. Haremos un pequeño repaso, pero hablaremos más sobre la esperanza. ¿Qué es? ¿Cuál debería ser nuestra esperanza? Y lo importante que es. Así que vimos en el libro de Hebreos que el propósito o la meta de nuestra salvación es llegar a ser completos en Cristo. Ahora bien, yo uso la palabra completos, pero en la versión King James se traduce como perfectos. Y esa palabra da miedo. A los cristianos les intimida oír esa palabra. En Mateo 5:48, Jesús dijo, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Efesios 4:11, Dios nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hasta que todos crezcamos en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él los dio para perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, en lugar de intimidarnos por la palabra perfecto, una de las traducciones es completo, íntegro, sin que le falte nada. Así que el plan de Dios para cada creyente es que mediante la santificación del Espíritu de Dios en la palabra viva, Dios nos lave, Efesios 5, de toda mancha, toda imperfección, toda arruga, y nos presente santos y gloriosos. Ahora bien, ¿crees que Dios puede lavar cada mancha? ¿Puede hacerlo? ¿Qué tal Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24? Ahora, no dijo en la próxima vida, ahora que el Dios de paz os santifique por completo. Quiero hacernos una pregunta. Si Dios santifica a alguien por completo, ¿cuánto pecado queda? Tú dices, bueno, eso debe suceder cuando lleguemos al cielo. Entonces, el siguiente versículo dice, y os guarde irreprensibles hasta que Él venga. Así que lo hace ahora. Así que esta es una idea extraña para la mayoría de los creyentes, porque para nosotros es imposible. Exactamente. Se supone que sea imposible. Por eso necesitamos un Salvador. Si pudiéramos hacerlo, Jesús no habría venido a morir, derramar su sangre y luego darnos su espíritu, venir a vivir dentro de nosotros para poder vivir a través de nosotros. No haría todo eso. Si pudiéramos hacerlo, simplemente escribiría con su dedo en las nubes, oigan, todos, dejen de pecar y sean perfectos. Nosotros diríamos que de acuerdo y lo haríamos, pero no podemos. Así que envió a un Salvador para que se pusiera en la brecha, pagara nuestra deuda por el pecado en la cruz, resucitara de entre los muertos y así derramar su espíritu sobre todos los que se arrepienten y creen. Su espíritu viene y vive en nosotros. Su palabra, se necesita el espíritu y la palabra. Somos santificados por el espíritu y la palabra. Su palabra se convierte en luz para nuestros pies y lámpara para nuestro camino. Y cuando creemos en su palabra y caminamos en ella, el poder del Espíritu nos transforma hasta el punto de que Él nos lava y nos santifica. Al ser lavados por la palabra, nuestra mente se renueva y Él elimina todo lo que es egoísta, orgulloso e impío y todo lo que es fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y el dominio propio. Es impartido en nosotros. Es un proceso, pero es un proceso que recorremos por fe. Cuando Jesús se le apareció a Saulo en el camino a Damasco, quien se convirtió en el apóstol Pablo, le dijo, te he aparecido por esta razón, para hacerte ministro de las cosas que has visto y de las cosas que te voy a mostrar, para convertir a las personas
de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, para que reciban una herencia. En realidad dijo para que reciban el perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe que es en mí. Así que somos santificados por la fe en Dios. Y no se nos ha enseñado eso. A la mayoría de la iglesia se le ha enseñado que hay que esforzarse, que nadie va a ser santificado por completo. Pero cuando leo la Biblia, no enseña eso. De hecho, cuando habla de la segunda venida de Jesucristo, las Escrituras son muy claras. Dios espera que hayamos creído en sus promesas, caminado en sus promesas por la fe, para que su Espíritu y su palabra nos haya transformado en la imagen de Cristo, de modo que cuando Él regrese, permanezcamos en Él. Primera de Juan 2:28. Permaneced en Él, hijitos, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. Segunda de Pedro dice que la primera vez que el mundo fue destruido por el juicio de Dios fue por medio de un diluvio. Pero cuando Jesús regrese, las obras malas serán quemadas por el fuego. Y ustedes no estarán en el cielo cuando eso suceda, estarán con el Señor. Dice, serán cenizas bajo las plantas de tus pies. El día en que yo haga esto, Malaquías capítulo 4, y así dice en segunda de Pedro 3:14, estando en espera de estas cosas, a la espera de la segunda venida dijo, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. ¿Por qué diría Dios eso si no soy capaz de hacerlo? Ahora bien, por mí mismo no puedo, pero por la fe en Dios, Él puede hacerlo en nosotros. Y eso es lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Y vimos en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, que está muy claro que cuando Dios sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, eso es una imagen del creyente que nace de nuevo y sale de la esclavitud del pecado. Verán, el faraón era un capataz cruel y el diablo es un capataz cruel. Cuando no estás en Cristo, Él hará todo lo posible por destruir tu vida, por hacerte sentir vacío, inútil y sin esperanza. Así que cuando nacemos de nuevo, somos liberados de Egipto. Pero Dios no quiere que simplemente escapemos del infierno. Él quiere que seamos llevados completamente a Cristo. Completamente, en esta vida. ¿Cómo es eso? Donde amamos a Dios con todo nuestro corazón y amamos a todas las personas a las que tengamos delante de nosotros, las amamos. No importa quiénes sean, las amamos. Cuando amas a Dios con todo tu corazón, amas a tu prójimo como a ti mismo, permaneces en Cristo. Primera de Juan 4:16. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Así que vimos en Hebreos 3 y 4. Necesito hacer este repaso y no estará de más escucharlo semana tras semana, pero continuaremos a partir de ahí. Vimos muy claramente que cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y los llevó a la tierra prometida, dijo que la tierra prometida tenía viñedos que ustedes no habían plantado. Eso significa fruto que tú no produces. Los frutos de la justicia son por medio de Jesucristo. Filipenses 1:11. Viñedos que no plantaste, casas que no construiste, es una tierra agradable. Está llena de arroyos, está llena de leche y miel. En los montes Dios ha colocado, Él dijo, las piedras son hierro y de los montes extraeréis cobre. Así que dijo que hay riqueza. Los manantiales hablan del fruto del Espíritu Santo, los viñedos, los frutos, los dones. Es agradable. Así que esa tierra es una imagen en lo natural del creyente que sale de donde todos empezamos. Todos empezamos siendo egoístas, críticos, temerosos, materialistas, tacaños, resentidos, rencorosos, inmorales. Dios nos sacó de eso para llevarnos al amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, amabilidad, mansedumbre, dominio propio, gentileza. Fuera de la esclavitud hacia Cristo. Así que fue un viaje para ellos, es un viaje para nosotros.
Pero el problema con los israelitas, y lamentablemente para muchos en el cuerpo de Cristo, pero no para ti. Hablo totalmente por fe. Es que ellos no creían. Pensaban, bueno, nos sacó de Egipto, he nacido de nuevo, pero no puedo ser como Cristo. No puedo tener amor, gozo, paz, paciencia. No sabes lo irritante que es la gente en mi oficina. Verás, así es como pensamos. Es pura incredulidad porque nuestros ojos están puestos en nosotros mismos. Por eso, en Isaías 45:22, Dios dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Ahora bien, es impresionante. Si vuelves atrás y lees Hebreos 3 y 4, verás muy claramente que Josué, llevándolos a la tierra prometida, fue un tipo y una sombra del Espíritu Santo, trayéndonos a través de la palabra de Dios y la sangre de Jesús a ser partícipes que permanecen en la plenitud de Cristo. De eso trata Hebreos 3 y 4. Y así, él está diciendo que no entraron por su incredulidad, y su incredulidad produjo desobediencia. Pero la fe producirá obediencia. Luego dice en Hebreos 3 y 4, temamos pues, en otras palabras, tened cuidado, no sea que tengáis un corazón malo de incredulidad, no sea que algún creyente piense, no puedo llegar a la madurez plena. Dios llama a eso. No estoy tratando de hacer sentir mal a nadie, solo les digo la verdad. Es mi trabajo. Dios llama a eso un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué la mayoría de los israelitas pensaron, no puedo ser completamente como Cristo? ¿Por qué pensaban eso? Debido a los 12 espías, 10 tenían lo que Dios llamó un mal informe. Y así se está extendiendo por todo el mundo, malos informes desde los púlpitos. Oirás cosas como, bueno, ya sabes, todos vamos a seguir pecando hasta que el Señor regrese. Bien intencionado, pero equivocado. Los 10 dijeron, no podemos hacer eso. Eso es lo que dicen desde el púlpito. Y luego pervierten y distorsionan lo que es la gracia. Y dicen, bueno, estás cubierto. No puedes entrar, pero estás cubierto por la gracia. Así que ahora la gente dice, gracias a Dios por el mensaje de la gracia, puedo vivir carnalmente y estoy bien. Es una doctrina de demonios para mantenerte fuera de tu destino eterno, porque tu destino eterno se basa en el grado en que Cristo se ha formado en ti en esta vida. Así que las doctrinas de los demonios hacen que los cristianos sean carnales. En fin, voy a acelerar mi repaso. Había 3 cosas que tenían que hacer. Él dijo, por lo tanto, si vas a entrar, la palabra es viva, activa y poderosa. Se refería a creer en ella. Así que lee, medita, cree. No solo lean la Biblia, mediten en ella. Todo aquel que es vencedor aprende a meditar en la palabra día y noche. Dios le dijo a Josué, recapitulando sobre entrar en la tierra prometida, le dijo, medita en mi palabra día y noche. Ten mucho cuidado de guardar y hacer todo lo que hay en ella, y haré que tu camino sea próspero y exitoso. Así que el vencedor dice, de acuerdo, voy a cultivar el estilo de vida de meditar en la palabra día y noche. Dijo, mantén firme tu confesión, mantente firme. Luego dijo, acércate con confianza al trono de la gracia. Eso significa orar, ¿verdad? Nos está diciendo 1, 2, 3, cómo asegurarnos de entrar en la tierra prometida. Si nadie entra, la culpa es solo nuestra. Así que ten mucho cuidado de prestar atención a la palabra. Luego, pon la palabra en tu corazón y asegúrate de que la estás hablando. No digas, oh, es difícil, no puedo. Di, el Señor está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, puede que haya actuado como un gruñón esta mañana, pero Dios es quien va a santificarme por completo. Todo mi espíritu, alma y cuerpo preservados sin mancha. Gracias a Dios que estoy lavado en la preciosa sangre de Jesús. ¿Qué tal esto?
Gracias a Dios, Efesios 2:10 dice, soy hechura suya. Repitan todos, soy hechura suya. Nunca he visto a Dios crear algo que sea basura. Todo lo que Dios hace es impresionante. He dicho que todo lo que Dios hace es impresionante. A veces me siento en el patio trasero con mi esposa por la mañana. Simplemente miro a mi alrededor y digo, qué mundo tan impresionante es en el que vivimos. Ella tiene más plantas en nuestro patio trasero. Necesitas un saltador para moverte. ¿Sabes? ¿Alguna vez has hecho esto? Arranca una hoja de una planta y mírala. ¿Qué tan impresionante es nuestro Dios? Sí, hacen la fotosíntesis con el sol y absorben nuestro dióxido de carbono y liberan oxígeno. Ellas nos alimentan, nosotros las alimentamos. Pones una pequeña semilla en la tierra y produce duraznos. ¿No es increíble? Si alguien dijera hoy, oye, compra una de estas cosas, y si vinieran los hombres, el hombre ni siquiera puede inventar algo así. Si alguien dijera, oye, te vendo una de estas cosas por 25 centavos, todo lo que tienes que hacer es ponerlo en la tierra y regarlo, y dará duraznos. Y está por todas partes. Miremos donde miremos, el mundo entero es asombroso. Tenemos comederos para colibríes y llegan colibríes. Estamos ahí fuera, los veo venir. A veces bajan y vuelan justo delante de la cara de Melinda y la observan. ¿Alguna vez los has visto hacer eso? Vuelan hacia abajo y hacen, sí, y ellos, ¿quién eres tú? Y se van. Y solo pienso, esto es asombroso. Un colibrí adulto pesa lo mismo que un centavo. Wow. Vuela hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba. ¿No es increíble? Dios nunca ha creado nada que no sea totalmente impresionante. Y tú eres hechura suya. Y tú eres la cúspide, el cenit de su creación. Eres lo mejor. Eso es lo que dice la Biblia de la Nueva Jerusalén. Una traducción, Efesios 2:10, donde dice que eres hechura suya, dice que eres la obra de arte de Dios, lo mejor que Él puede hacer. Vamos. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Efesios 2:6? Dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿verdad? Eso habla de nuestra justificación legal. El versículo 7 dice, para que en los siglos venideros Él pueda mostrar las abundantes riquezas de su bondad hacia nosotros. Dios te pondrá en exhibición por toda la eternidad y mostrará al resto de su creación. Mirad lo que puedo hacer con un grupo de vagos. Mirad lo que puedo hacer con la gente. Solían ser egoístas, adictos, malhumorados, deshonestos, llenos de lujuria y desagradables. Ahora miren, se parecen a Jesús. Y toda la creación se maravillará. Eso es lo que dice. Toda la creación. Dice que la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer a todos los principados, no solo a los espíritus malignos, sino a todos los principados que Dios ha creado. Todos ellos contemplarán la creación y dirán, nuestro Dios es impresionante. La Biblia dice en Samuel que Él saca al mendigo del montón de estiércol y lo sienta entre príncipes. Esa es nuestra transformación en Cristo. Esa es nuestra transformación en Cristo. Ese es el regalo de la salvación en Cristo. Eso es lo que el falso mensaje de la gracia no quiere que sepas. Quieren que pienses que nunca podrás ser transformado en este lado del cielo y que por lo tanto la gracia cubrirá tu basura. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es, yo seré su Padre, yo seré su Dios, caminaré entre vosotros.
Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, por lo tanto salid de entre ellos. Separaos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cómo podemos hacer eso? A menos que Él nos empodere para hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Él dijo, cree en la palabra, confiesa la palabra, ora la palabra. Y luego vimos, en cuarto lugar, en Hebreos 6 y Hebreos 10 y a lo largo de todo el libro, que necesitas paciencia, resistencia. En otras palabras, una vez que entras en un ritmo en el que cada día estás en la palabra, cada día crees en la palabra, te alimentas de la palabra, estás orando de acuerdo con la palabra. No estoy diciendo que tengas que citar la palabra palabra por palabra cuando oras, sino que descubras en la palabra cuál es la voluntad de Dios y ora de acuerdo con ella. Ahora bien, el libro de Hebreos nos dice cómo llegar a ser perfectos. Él compara 2 veces a lo largo del libro, dice, bajo la ley nadie podía hacerse perfecto. Luego dijo, nadie fue hecho perfecto. Dijo, no podíamos llegar a ser perfectos por segunda vez, pero luego nos dice cómo. Dijo, ahora podemos entrar por la sangre de Jesús. Dijo, por lo tanto, mantén firme tu confesión. La palabra es viva. Cree en la palabra. Mantén firme tu confesión y luego acude continuamente al trono de la gracia, porque ahí es donde vas a recibir ayuda. Y dijo, una vez que hayas adquirido ese ritmo, estás en la palabra, estás en la oración, estás en la palabra, estás creyendo en la palabra, hablando la palabra, estás en oración. Creyendo la palabra, hablando la palabra, estás en oración. Ahora persevera en ello. Y en Hebreos 6 dijo, no volvamos a sentar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora no te enfades, predico la Biblia. Él dijo, vamos adelante a la perfección. Dijo, y esto lo haremos si Dios lo permite. Lo que da a entender cuando dice eso es que si no sentamos los fundamentos, ¿cómo podremos avanzar a partir de ahí? Así que todos deberían conseguir una copia de nuestro manual de las doctrinas fundamentales de Cristo. No ganamos ni un centavo con él. Probablemente perdamos un poco de dinero con él. Pueden ir a nuestro sitio web, shekinaworship.com, descargarlo gratis y estudiarlo. Las doctrinas fundamentales de Cristo. Asimílalo y luego sigue adelante. Y así dice en Hebreos 6, déjenme leerles algunos versículos. Él dice en Hebreos 6, 11 al 13, deseamos que cada uno muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La plena certeza de la esperanza significa creer en la promesa y esforzarse por alcanzarla. La esperanza es ir en pos de lo que creemos. ¿De acuerdo? Así que él dijo, deben ser diligentes para tener la plena certeza de la esperanza y aferrarse a ella hasta el fin. En otras palabras, Dios ha prometido santificarme. Él ha prometido que Él es mi justificación, mi santificación, mi redención. Soy hechura suya. Él me ha mandado permanecer en Cristo. Así que tengo la esperanza de que Él hará lo que prometió. Me aferraré a ello y estaré plenamente convencido de que Dios me transformará por completo por la gracia de Dios para llegar a ser como Cristo. Él dijo, debes tener eso hasta el fin. Luego dijo, no seáis perezosos, imitadores de quienes por fe y paciencia heredan promesas. Hebreos 10:36. Necesitas perseverancia. La misma palabra griega, paciencia, perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que se necesita fiel perseverancia, es decir, paciencia para recibir. Y es un proceso que Pedro llama la salvación de nuestra alma. Cada día tenemos oportunidades para seguir creciendo en el amor. A medida que nos aferramos a la palabra, confesamos la palabra y oramos la palabra, crecemos.
De hecho, la oración es muy importante para nuestra transformación. En Colosenses 4:12, Pablo escribe: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Cristo, os saluda. Él siempre está trabajando fervientemente en oración por vosotros, para que podáis estar completos y perfectos en toda la voluntad de Dios. Si él creyera como nosotros hoy en día, ¿por qué no dijo: Epafras, no ores eso? No podemos llegar a ser perfectos, completos. Solo enseña la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no hizo eso? Porque Pablo no tenía doctrinas de demonios en su ministerio. Por eso. Él lo elogió, dijo: Epafras siempre está orando fervientemente. ¿Por qué? Porque dijo en Hebreos 4 que cuando nos acercamos al trono de la gracia en fe, creyendo en la palabra de Dios, el fluir continuo de la oración trae un fluir continuo de transformación, un fluir continuo de gracia. La oración sube, la ayuda baja. Así que cuando dejamos de orar, las cosas dejan de suceder. Así que si seguimos orando todo el tiempo, la gracia sigue llegando, la gracia sigue llegando, la gracia sigue llegando. Por eso, en Lucas 21:36, Jesús dijo: velad y orad en todo tiempo. Hablando del fin de los tiempos, cuando las calamidades vendrán sobre la tierra, velad y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Así que la oración constante nos mantiene en la ayuda divina constante. La oración constante nos mantiene bajo la guía divina constante. Por lo tanto, si nuestra oración es vacilante, la gracia es vacilante. Por eso, Epafras oraba continuamente, trabajaba con fervor. ¿Cuál era su meta? Que todos llegaran a la madurez plena en la voluntad de Dios. En fin, ese es nuestro repaso. Tenemos que perseverar. Así que Hebreos 3:4, cree en la palabra, confiesa la palabra, ora según la palabra. Y luego Hebreos 6:10 dicen perseverar. Ahora bien, si hacemos esas cosas, si creemos en la palabra, confesamos la palabra y oramos la palabra y perseveramos. Ahora bien, cualquiera puede hacer eso. Él no dijo: tienen que ser perfectos para el próximo martes. Él está diciendo que las personas débiles como yo crean en la palabra, confiesen la palabra, oren la palabra y sigan haciéndolo. Entren en un ritmo y manténganse en él desde ahora hasta que Jesús regrese. Y luego Hebreos 13 dice: ahora bien, esto es lo que sucede si vivimos de esa manera. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os haga perfectos en toda buena obra para hacer su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios obrará en vosotros, Filipenses 2:13. Somos hechura suya, pero Él no obra mientras estamos acostados en una silla de playa. Él no trabaja así. Filipenses 2 dice: ocupaos en vuestra salvación. Así que el ocuparse consiste en almacenar la palabra. Tómate tu tiempo, lee la palabra, memorízala. ¿Sabes? Cuando me convertí, tenía 2 libros que leía todo el tiempo. Uno era un libro de piel titulado Las promesas de Dios para cada una de tus necesidades, y el otro era mi Nuevo Testamento. Simplemente lo leía. Tenía un Antiguo Testamento tamaño de bolsillo. Los leía todo el tiempo, todo el tiempo. Y ese libro de las promesas de Dios contiene promesas de diferentes categorías. ¿Cuántos conocen ese libro? Pero les digo que memoricé muchas escrituras al leer ese libro sin intentarlo realmente, simplemente leyéndolo una y otra vez. Y eso me inspiraba porque leía un versículo y luego lo buscaba en la Biblia y leía el contexto. Y todo creyente necesita sumergirse en la palabra. Es la palabra la que nos lava, Efesios 5. Es la palabra la que nos santifica, Juan 17:17. ¿No es eso una buena noticia? Así que cualquiera que quiera entrar en la tierra prometida, que es la plenitud de Cristo, permanezca en la palabra, hable la palabra, ore la palabra, permanezca en ella, cultive un estilo de vida basado en ella y luego permanece en ese ritmo y no te desvíes.
Y él dijo que todo el tiempo hay que aferrarse a la plena certeza de la esperanza hasta el fin. Ahora bien, la esperanza significa que voy tras lo que mi corazón cree. Así que todo este mundo, dijo Juan el Amado, yace bajo el dominio del maligno. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Todo el mundo. Todos los valores que el mundo exalta son aquellos que Dios aborrece. En Lucas 16, Jesús dijo, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Así que todo este mundo está bajo el dominio de Satanás y sus secuaces. Su estrategia contra la iglesia es distraerla de la plena certeza de la esperanza de nuestro llamado, para que nos veamos envueltos en las preocupaciones de la vida. Ahora todos tenemos que hacer cosas. Tenemos que trabajar, criar a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo, pero mientras lo hacemos, nuestra mente y nuestros afectos deben estar siempre. Debemos tener la esperanza de la eternidad en nuestro corazón, vivir para la eternidad, vivir para permanecer en Cristo, vivir para el reino invisible. Por eso necesitamos nuestra esperanza, ¿verdad? Después de que Abraham soportó pacientemente, recibió la promesa. Y Hebreos 6:19 dice, esta esperanza la tenemos como un ancla del alma, segura y firme. Lo dijimos la semana pasada. La esperanza es un ancla. ¿Cuál debería ser nuestra esperanza? ¿Cuál debería ser? Colosenses 1 dice, Dios os presentará sin mancha delante de su presencia si permanecéis firmes en la fe y no os apartáis de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Unos versículos más adelante dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que la esperanza del Evangelio para esta vida es nuestra transformación en el fruto del Espíritu. Esa es nuestra esperanza. Yo tengo esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Aún no he llegado del todo, pero tengo esperanza. Tengo esperanza en que Dios terminará lo que comenzó en ti y en mí. Puedo decirles esto, ya veo cambios. Me refiero a verlos a todos ustedes desde donde estábamos hace 1 año, 2 años, 3 años. ¿Cuántos ven cambios? Y creo que lo que Dios comenzó lo terminará. ¿Y a dónde nos está llevando? Eso es a lo que debemos aferrarnos con firmeza. ¿A dónde nos está llevando? A la plenitud, a la unión plena con Cristo. Esa es mi esperanza. Ahora, ser pastor no es mi meta. El avivamiento no es mi meta. El ministerio es una asignación que realizo, pero la esperanza de mi llamado es Jesús. Asignaciones diferentes, asignaciones, cosas hacemos, corremos carrera, ojos Jesús. Así que la esperanza del Evangelio es que cada persona se transforme a la imagen de Cristo, hasta el punto de que todos los frutos y dones, la presencia y el poder se manifiesten a través del cuerpo de Cristo. Hice un mensaje titulado La gracia para caminar en plenitud. Entra en nuestro canal de YouTube y escúchalo porque está en toda la Biblia. Al final de Efesios 1, el Señor llama a la iglesia la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vean, Dios tiene tanta fe. Él tiene tanta fe. Él mira a la iglesia y dice, ustedes son la plenitud de Cristo que llena a cada uno de ustedes. Ahí es donde Él nos está llevando. Pero lo que Satanás quiere hacer es robarnos la esperanza de nuestro llamado, hacernos pensar que eso no es posible en esta vida, desviar nuestra atención hacia otras cosas, hacer que nuestra esperanza esté en lo grande que es nuestro ministerio. ¿Saben lo que es eso? Cuando el diablo centra nuestra atención en lo exitoso o lo grande que es nuestro ministerio, lo que ha hecho es convertirnos en vírgenes insensatas que se centran en la lámpara pero no tienen aceite.
El aceite es lo que hace que la lámpara arda. Y así, la esperanza del Evangelio es permanecer en Él, conocer su amor, permanecer en su amor, ser transformados en su amor, manifestar su amor, caminar en la belleza de la santidad, liberar a los cautivos como Él lo hizo, animar a las personas como Él lo hizo, levantar a las personas como Él lo hizo, destruir las obras del diablo como Él lo hizo. Y Dios nos da a todos diferentes maneras de hacerlo. No te compares con nadie. Necesitamos que hagas tu parte. No copies a nadie. Simplemente haz tu parte. Hace años alguien me preguntó, vinieron y les gustó el servicio. Me preguntó, ¿qué ministro eres? No recuerdo la palabra exacta. Algo así como, ¿a quién copias o a quién sigues? Lo pensé. Respondí, a nadie. Nunca lo había pensado. No intento copiar a nadie. Intento convertirme y hacer lo que Dios me creó para hacer y hacer. Y todos estamos en proceso, pero Dios necesita que seas quien eres. Él necesita que seas exactamente quien eres en Cristo Jesús, en Cristo. Bien, ese ha sido nuestro repaso. Ahora empieza el reloj. A ver si puedo terminar esto. La esperanza es muy importante. Él dijo que debemos mantener la plena certeza de la esperanza hasta el final. Voy a pasar a la parte final de mis notas. Aquí está, en Colosenses. Bueno, no, iré al final. Esto es lo que dice. Voy a pasar a la parte posterior de mis notas. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Por qué lo hizo? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Así que lo que está diciendo es que si un creyente no tiene esta esperanza en su corazón, creo que Dios va a transformarme en esta vida para estar lleno de Jesús, para manifestar su carácter y hacer sus obras de la manera en que se exprese individualmente a través de cada persona, en el camino que Dios te haya dado para recorrer. No significa que todos vamos a ser como Reinhard Bonnke. Significa que debes ser quien eres, donde sea que estés. Pero dice, Dios te presentará irreprensible, sin mancha, sin culpa, si eres firme en la fe. Ahí está esa perseverancia. Y no te apartes de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza? Me alegro de que lo preguntes. Unos versículos más adelante dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que la esperanza de todos debería estar en Cristo. Mi esperanza no está en mi fuerza de voluntad. Mi esperanza está en Cristo. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y su sabiduría son estas tres cosas: justificación, santificación y redención. Mi esperanza está en Él, como está escrito. El que se gloría, gloríese en el Señor. Así que Dios quiere que toda la iglesia ponga su esperanza en Cristo, que Él nos llevará a la gloria. Romanos 5. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que en esta vida nuestra esperanza es la transformación, la intimidad, la comunión y permanecer en Cristo. Esa es nuestra esperanza. Gálatas 5:5, el apóstol Pablo, quien escribió el libro, ya estaba justificado legalmente. Y esto es lo que dijo: esperamos ansiosamente la esperanza de la justicia. Es decir, se refería a la transformación completa. No puedes esperar algo que Dios no ha querido. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos en la esperanza? Ese es el mensaje de hoy. Colosenses 3, versículo 1.
Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que lo primero que dijo es que pongáis vuestra mente en los lugares celestiales donde Cristo está. Tenemos que ser intencionales. El espíritu que gobierna esta tierra, el espíritu de este siglo, hará todo lo que esté en su poder. Por eso Pablo se lamentó ante los corintios. Temo que de alguna manera, como Eva fue engañada por Satanás, vuestras mentes sean desviadas de la sincera y pura devoción a Cristo. Así que si vamos a aferrarnos a la esperanza, vean, él dijo, los haré irreprensibles y por encima de reproche, los haré justo como Jesús, si no se apartan de la esperanza. Cada día deberíamos levantarnos de la cama, pasar tiempo con el Señor y llenarnos del Espíritu Santo de nuevo y luego salir y manifestar a Cristo a las personas. Eso debería ser lo que nos impulse cada día. Y cada día decir, Dios, no puedo esperar a que llegue mañana porque mañana voy a ser más parecido a Cristo. Mañana voy a tener más amor que ayer. Mañana tendré más dones manifestados que ayer. Mañana voy a tener más de la mente de Cristo. Eso es esperanza. No te alejes de eso. Si el diablo logra apartarnos de ello, frustrará por completo nuestro proceso de transformación. Tengo que verlo por fe, creerlo. Tengo que estar en ese estado, yendo en pos de ello con una esperanza ansiosa, muy ansiosa. Y en esa postura, Dios obra en nosotros. Él nos imparte el fruto, Él imparte los dones, Él nos imparte el amor. Él nos iluminará, nos lavará y a veces nos corregirá, pero nos cambiará. E incluso sus correcciones son con amor. Así que en primer lugar dijo, pongan su mente en las cosas de arriba. Ahora bien, podríamos hablar mucho sobre esto, pero no creo que la iglesia occidental lo haga lo suficiente. Porque en lugar de tener profetas y apóstoles en los púlpitos, tenemos vendedores en muchos de los púlpitos. Su meta no es transformar a las personas a la imagen de Cristo en este momento. Su meta es qué tan grande pueda crecer la iglesia. Y así, si quieres hacer crecer una iglesia grande, debes adaptar tus mensajes para decirle a la gente que si vienen y aprenden 3 claves para su próxima prosperidad o 3 claves para su próxima bendición, 3 claves para su próximo esto, o cómo conseguir una vida exitosa. ¿Y sabes qué? Muchas de las cosas que dicen son ciertas, pero están pasando por alto la esencia misma del Evangelio. Y por eso Pablo dijo, si nuestra esperanza es solo de este mundo, somos los más miserables de los hombres. Y así hemos tenido púlpitos que hacen que todo en el Evangelio se trate de nosotros, nuestra comodidad, nuestro alivio, nuestro disfrute, nuestra bendición. Pero no es así como se enseña el Evangelio. El Evangelio dice, buscad primero el reino y todas esas cosas os serán añadidas. Nunca he conocido a nadie que sea apasionado y ferviente y viva una vida buscando primero a Dios, que no esté coronado de bendiciones todo el tiempo. No estoy diciendo que conduzcan un Corvette y vivan en una mansión. Lo que digo es que el favor y las bendiciones de Dios inundan su vida. Entonces, ¿por qué centrarse en las cosas que Dios dijo? Te serán añadidas. ¿Por qué? Porque no están buscando primero su reino. Ayúdanos, Señor. Bien, ¿dónde estamos ahora? Página 5, por favor, del documento. Primera carta a los Corintios, 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres.
Así que la esperanza del Evangelio para esta vida es nuestra transformación, pero también tenemos esperanza para la próxima. Vean, esta corta vida en la tierra, dice Santiago, en nuestro cuerpo físico es como vapor. Dentro de un par de meses hará frío y cuando salgas por la mañana harás y verás tu aliento, ¿verdad? Él dijo que esa es tu vida en la tierra. ¿Cuánto dura? Cuando lleguemos a la eternidad, miraremos atrás a esta vida y diremos que fue como un vapor. Recuerdo haber oído a Francis Chan. Me encanta esta ilustración, dar esta ilustración. Tenía una cuerda de 30 metros en el escenario, una de esas muy gruesas de unos 3/4 de pulgada de grosor enrollada en el escenario. Y en el extremo tenía 4 pulgadas de cinta roja. Dijo, esta cuerda representa la eternidad. Dijo, no solo mide 100 pies, da la vuelta al mundo millones de veces. Nunca termina. Dijo, estas 4 pulgadas son nuestros 80 años en la tierra. Así es como viven muchos cristianos. Pasamos los primeros 50 años tratando de acumular para tener lo suficiente para estar cómodos durante los últimos 20 años sin pensar en la eternidad. Esa es una verdad absoluta. Los sabios viven para la eternidad. Por eso Pablo dice, poned vuestro afecto en lo alto. Nuestra vida es como el vapor. Así que en primer lugar debemos poner nuestra mirada. En segundo lugar, Hebreos 12 dice, pon tus ojos en Jesús, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Y cuando la Biblia dice en Romanos 12, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, esa es la vida del vencedor. La esperanza nos da gozo porque me hace ver y alcanzar más allá de donde estoy. ¿Verdad? Sabes, es horrible pensar en ello, pero si nos remontamos a antes de la guerra civil, cuando había esclavitud en la nación, ¿te imaginas la horrible vida de estar en cautiverio, abusado, oprimido? Pero ¿sabes lo que les hizo a muchos de los cristianos? Les hizo poner toda su esperanza más allá de sus circunstancias. De ahí es de donde sacamos lo que llamamos los antiguos espirituales negros. Balancéate suavemente, dulce carruaje, ven a llevarme a casa. Miré hacia ti y ¿qué vi? Ven a llevarme a casa. Te lo digo, antes de que Cristo regrese, las cosas que vendrán a la tierra, la gente, o se hundirán en la desesperación o pondrán su esperanza en el Señor. Y hoy, cuando somos tan prósperos, corremos el peligro de la iglesia de la Odisea. Hay tantas bendiciones que nos resulta muy fácil cultivar toda esta esperanza por ahora. No hay nada malo en cuidar de tu familia, hacer un buen trabajo, amar a las personas. Pero debemos poner nuestro afecto en los lugares celestiales donde está Cristo. Debemos mirar a Jesús porque Él vio más allá de la cruz. Dice que Él tenía gozo y despreció la vergüenza de la cruz por el gozo. Él vio que sería el primero de muchos hermanos. Vio que habría toda una compañía de personas que lo elegirían. Él vio que habría toda una compañía de personas que dirían no al diablo, no a la carne, no al mundo, y lo amarían a Él por encima de todo. Vio que habría personas que creerían en su palabra, que serían lavadas, santificadas y transformadas y hechas como Él. Y en el próximo siglo tendría toda una compañía de hermanos y hermanas que serían como Él. Él vio eso. Y por eso dice que despreció la vergüenza. Él dijo, traed la cruz, porque veía más allá. Santiago 5 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job soportó y obtuvo la doble porción. Job soportó y obtuvo la doble porción. No lo entendió en todo momento. Abraham soportó y se convirtió en el padre de muchas naciones. Él perseveró. David perseveró a pesar del rechazo, la traición y los ataques de Saúl que intentaba matarlo. Él perseveró y Dios lo hizo rey. José perseveró a pesar del rechazo, la traición, ser arrojado a un pozo y la calumnia de la esposa de Potifar. Perseveró en la fe, se aferró a su fe y no renunció a su esperanza. David perseveró, José perseveró, todos ellos perseveraron. Eso es lo que hacen los vencedores. Creen, tienen esperanza, son firmes y perseveran. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Bueno, quiero ir más allá, pero me temo que me llevará demasiado tiempo. En serio, estoy en la página 5. Tengo 10 páginas aquí. Ellos esperan. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, José fue nombrado primer ministro de Egipto. ¿Sabían que sea lo que esperamos, cualquier nivel de esperanza que tengamos para el ahora, así como la mayor, esperanza para la eternidad? Hoy he estado hablando de la esperanza para el ahora, que es la transformación, pero también tenemos esperanza para la eternidad. Con sus impresionantes, alucinantes promesas que el Señor dio a las 7 iglesias de Asia Menor. Fíjate en esto, al que venciere le concederé sentarse conmigo en mi trono. Al que venciere le daré la estrella brillante de la mañana. ¿Sabes lo que significa eso? La estrella de la mañana, puedo demostrarlo a partir de 2 de Pedro. La estrella de la mañana significa la transfiguración en la que llevas la gloria del Señor. La iglesia de Filadelfia, al que venciere yo lo haré columna en mi templo. Pondré mi nombre sobre él. Le daré un nuevo nombre, una piedra blanca. No entrará ni saldrá. Dios te hará parte de su gloria. No podrás abandonarla. Él dijo, nunca entrará ni saldrá de mi presencia. El nombre es carácter, naturaleza y autoridad. Él dijo, pondré mi nombre sobre ti. Ahora bien, esto me parece alucinante. Si no estuviera en la Biblia, no lo creería. Él le dijo a la iglesia tibia, si vencéis te sentarás conmigo en mi trono. Eso es alucinante. Y sin embargo, creo que la gran mayoría de nosotros, como creyentes, lo echamos todo a perder y lo perdemos porque vivimos para el presente en lugar de para el futuro. Debemos aferrar a la esperanza. Si mantenemos firmes la esperanza, Dios hará cambios. Y toda la creación está esperando que se manifiesten los hijos maduros de Dios, Romanos 8, para liberar a la creación de su esclavitud y sus gemidos. Y no solo por nosotros mismos. Voy a terminar con esto. Tengo mucho más que decir, pero debemos tener el deseo de estar tan llenos del Espíritu Santo como podamos, no solo para nuestro beneficio espiritual, sino para que podamos ser vasijas a través de las cuales el Señor pueda obrar para magnificar su nombre en la tierra, para abrir las puertas de las prisiones, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos y sanar a los quebrantados de corazón. Debemos comprender que la esperanza de nuestro llamado es tan maravillosa que si nos entregamos a la esperanza de su llamado, Dios podrá obrar en nosotros y hacernos. Dios no quiere 5 o 10 Benny Hinns más. No estoy en contra de Benny Hinn. Doy gracias a Dios por cómo lo ha usado. Dios quiere un ejército de creyentes cotidianos que caminen en el Espíritu Santo. Escucha, tus compañeros de trabajo no van a ir a una reunión de Benny Hinn. Te necesitan a ti.
necesitan que estés lleno del Espíritu Santo. Te necesito cuando alguien del trabajo, alguien de su familia falla. Necesito que estés ahí. Somos su cuerpo. Y Dios anhela un pueblo que diga, sí, mantendremos nuestros ojos fijos en la esperanza de su llamado y corremos esta carrera con perseverancia y dejemos que Él cambie, no semana tras semana tras semana, hasta que su gloria pueda ser vista. Esa es nuestra esperanza para el ahora. En la medida en que permitamos que el Señor nos transforme en esta vida, en esa misma medida podremos ser partícipes de la esperanza de su llamado para el siglo venidero. Verán, en el siglo venidero todos encajaremos en el reino de Dios es vasto. Todos encajaremos en diferentes niveles. Está en el libro de Doctrinas Fundamentales. Una de las doctrinas fundamentales de Cristo se llama juicio eterno. Si no la han estudiado, por favor, háganlo. Hay diferentes niveles de gloria en el siglo venidero, diferentes grados de recompensa o falta de recompensa, diferentes grados de autoridad. Así que nuestro lugar en la eternidad para colaborar con Dios para siempre va a ser una alegría absoluta. ¿Sabías que el aumento de su soberanía no tendrá fin? ¿Cuántos han visto Toy Story? ¿Viste esa película de dibujos animados Toy Story? ¿Quién fue el tipo que dijo hasta el infinito y más allá? Les digo que el reino de Dios es hasta el infinito y más allá. Les digo que no habrá fin al incremento de su soberanía. ¿Por qué crees que se le llama Rey de Reyes? Porque ustedes son los reyes y reinas de los que Él es rey. Pero no todos los creyentes serán reyes o reinas, al que venciere. Por eso debemos mantener nuestros ojos fijos en la esperanza de su llamado. Es suficiente por hoy. Aleluya. ¿Cuántos quieren correr la carrera? Voy a orar Efesios 1 para terminar y haremos que el equipo de oración se acerque cuando haya terminado. Si necesitan alguna oración, por favor, no sean tímidos. Suban y dejen que oren por ustedes. Pero Señor, oro por mí mismo. Oro por todos los que me están viendo por internet. Oro por todos los que están en esta sala. Padre, danos a todos el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Padre, inunda nuestros corazones con más luz de Cristo, de su belleza, de su santidad, de su gloria. Señor, ¿podrías darnos a cada uno de nosotros más revelación de la esperanza de tu llamado? Señor, lo que has planeado nos lo dice Primera de Corintios, cosas que ningún ojo vio ni ningún oído escuchó, pero será revelado por tu Espíritu. Padre, ¿podrías causar una revelación de la esperanza de tu llamado? Señor, había un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo y lleno de alegría vendió todo para comprar el campo. ¿Nos darías esos ojos? Abre nuestros ojos en el centro de adoración Shekinah para ver el tesoro escondido en el campo. Y Dios, cuando lo veamos, venderemos con alegría todo para comprar ese campo. Abre nuestros ojos, Señor. Señor, te pido que abras nuestros ojos a las riquezas de la gloria de tu herencia que hay dentro de cada creyente. Señor, abre nuestros ojos a la inmensa grandeza de tu poder que obra dentro del creyente más débil. ¿Qué tan poderoso el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos? Señor, abre nuestros ojos para que seamos fortalecidos, que seamos motivados, que seamos movidos a mantener nuestros ojos en ti, Señor, y a correr esta carrera en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo con eso, di amén.